Bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a seguir conociendo los acontecimientos candentes en todo el mundo, en Rusia, Ucrania y Oriente Medio. Ya conocemos la historia en Oriente Medio. Está ocurriendo con desarrollos extremadamente complicados y hablaremos de ello más adelante en el programa. Al principio del programa, pondremos al día los acontecimientos de Ucrania. Para empezar, iremos a la situación más candente en el frente de Kursk. Un frente en el que el ejército ucraniano y el ruso están librando batallas muy encarnizadas entre sí. Según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra ISW, las fuerzas ucranianas continuaron atacando el terreno de Kursk en el oeste, la parte que capturaron de Rusia en Kursk en la tarde del 5 de octubre. Sin embargo, todavía no hay avances confirmados. Los blogueros militares rusos afirmaron el 4 de octubre que ellos, el ejército ruso, habían recapturado Medvedev, al sureste de Luskovo. Sin embargo, no hay informes que podamos ver como prueba de ello. Rusia ha avanzado recientemente en las principales puntas de lanza ucranianas en Kursk y los combates siguen siendo muy encarnizados tanto en el norte como en el sureste. La situación en Kursk es muy equilibrada. Observando el mapa, podemos ver que tanto el ejército ruso como el ucraniano están luchando. Mientras Rusia intenta expulsar a Ucrania de este territorio de Kursk, Ucrania sigue atacando y aportando más tropas. Este es el principal campo de batalla en este momento. Uno de los principales campos de batalla. El hecho de que Rusia no haya podido hacer retroceder al ejército ucraniano en Kursk demuestra que pueden producirse acontecimientos complicados en los próximos tiempos. Es posible que Ucrania concentre más tropas en Kursk para poder mantener esta zona tampón. Y también es posible que Rusia vuelva a traer más tropas de élite para intentar mantener la paz en Kursk. Sin embargo, vemos que la historia en Kursk también hará que Ucrania pierda mucha fuerza en el campo de batalla, especialmente en la situación en la que se ha perdido Vuhledar. El ejército ruso está empezando a atacar desde Vuhledar hacia el oeste, y eso también será algo que preocupe a Ucrania. Señoras y señores, según un informe de Euromaidan, tienen un informe del campo de batalla que muestra que los acontecimientos en el campo de batalla de Donetsk también están teniendo lugar muy tensamente con la resistencia y los ataques tanto de Rusia como de Ucrania aquí. Según un informe de primera línea, Rusia perdió más de 60 unidades blindadas en un ataque cerca de Kupiansk. Rusia lanzó su mayor ataque mecanizado en meses en Kupiansk con el objetivo de avanzar hasta el río Oskol. Sin embargo, el ejército ucraniano destruyó 2 columnas blindadas rusas con vehículos aéreos no tripulados, destruyendo o dañando más de 60 tanques y vehículos blindados. Señorías, hay muchas noticias positivas procedentes del campo de batalla de Kupiansk. Kupiansk es también un punto logístico muy importante que Ucrania está tratando de mantener contra el fuerte impulso del ejército ruso. El ejército ucraniano es responsable de mantener la línea del frente en esta zona, y están bajo una gran presión de 2 poderosas columnas con 60 tanques y vehículos blindados del ejército ruso atacando. Sin embargo, este ataque no tiene éxito. Las fuerzas rusas han creado un saliente táctico alrededor de Pischchain en las últimas semanas y están centradas en avanzar lo más rápidamente posible. Se desplazan a lo largo de un barranco que discurre al este de Pischchain y a través de los campos situados al sur y al norte del asentamiento. Hasta ahora, el TNM ha tenido dificultades para avanzar en los campos situados al este de los asentamientos de Kolesnikivka y Krylyakivka. El mando del grupo de fuerzas occidentales rusas decidió organizar un gran ataque mecanizado para avanzar rápidamente por estos territorios abiertos y consolidar las posiciones en Kolesnikivka y Krylyakivka para permitir a la infantería rusa establecer un punto de apoyo más permanente en los 2 asentamientos del río Otsky. Poco después, UAV militares ucranianos realizaron un reconocimiento de la zona e informaron de una enorme concentración de vehículos blindados y tanques rusos, como se muestra en el mapa. Las fuerzas rusas con las que contaban eran muy numerosas en los alrededores de Pischan, un grupo de ataque mecanizado del tamaño de un batallón con 60 tanques y vehículos blindados. Se trataba de uno de los mayores ataques contra las líneas de Kupiansk, Svatove y Kremina desde el invierno pasado, según informes procedentes de Ucrania. Se dividieron en 2 grupos.
uno con unos 40 vehículos blindados que se dirigían hacia Kolesnikivka y otro con 20 vehículos que se dirigían hacia Krylyakivka, al norte y al sur. El primer convoy fue atacado y detenido por los UAV y había decenas de vehículos blindados rusos dañados y destruidos amontonados. Esto demuestra que los vehículos blindados rusos atacaron pero en un convoy denso y se atascaron cuando los vehículos de cabeza fueron atacados por los UAV. Esta es también una táctica familiar rusa. Van en grupos muy grandes. Es algo habitual y demuestra que el ataque mecanizado ruso no está totalmente preparado y siembra el pánico entre los conductores rusos, según los militares ucranianos, y provoca el caos en el campo de batalla, dificultando la supervivencia del equipo y del personal. Los soldados rusos escaparon de los vehículos blindados en llamas, pero no de la persecución de los UAV. El mando ucraniano dijo que destruyeron 3 tanques y 11 vehículos blindados y dañaron 10 tanques y 16 vehículos blindados. Eso significa que unos 40 vehículos de ataque rusos fueron dañados. Bastante tenso. Señoras y señores, este es un ataque muy grande en Kupiansk. Se puede decir que este ataque trajo a Rusia una gran pérdida. El segundo convoy ruso, formado por 20 vehículos blindados, se dirigía hacia Krylyakivka, pero también fue detectado y atacado por UAV. La 92ª Brigada de Asalto de Ucrania lanzó un enjambre de UAV para impedir el paso del ejército ruso. Este UAV es un UAV suicida. Rusia también lanzó tanques My-2, varios vehículos de combate de infantería, varios vehículos de suministro, e incluso ATVs a la batalla. Rusia también movilizó sistemas de guerra electrónica bastante modernos para interceptar los UAV. Sin embargo, no fue suficiente para detener este enjambre de UAV. Permítanme abrir aquí un paréntesis, y es que el ejército ucraniano se ha centrado en producir muchos UAV en los últimos tiempos. Se han centrado en producir UAV, y cada mes Ucrania dice que pierde decenas de miles de UAV, tanto por el hecho de que fueran interceptados por Rusia, como por el hecho de que fueran terroristas suicidas en el campo de batalla. Kupiansk. Los rusos están a unos 10 kilómetros de Kupiansk, y Ucrania sabe lo importante que es mantener a los rusos al menos a 10 kilómetros de Kupiansk. Y es por eso que han desplegado algunas de sus mejores unidades allí, con soldados en alerta máxima día y noche, anticipando cada movimiento del ejército ruso. Estas medidas de protección de los caballos ayudaron a repeler el mayor ataque mecanizado del año en dirección a Kupiansk. Según algunas estadísticas, Rusia perdió unos 60 vehículos blindados en este ataque, y ahora se han retirado a sus posiciones iniciales cerca de Pichain. Los blogueros militares rusos critican los fracasos del ejército ruso en Kupiansk. Dicen que este grupo de tropas ha fracasado repetidamente en sus operaciones ofensivas en la zona y no ha podido avanzar antes de que el tiempo convierta el invierno en una estación muy difícil para los ataques mecanizados. Y es posible que en los próximos tiempos se vea presionado a pausar sus operaciones durante mucho tiempo. Es lo más destacado en el campo de batalla en las últimas 24 horas. Kupiansk se ha convertido en un bastión importante y sólido para Ucrania en el contexto del conflicto actual. Tras perder Vuhledar, Ucrania intenta mantener la seguridad en los bastiones que son objetivo del ejército ruso, entre ellos Kupiansk. Según información del Kyiv Independent, el 5 de octubre, el Estado Mayor ucraniano lanzó un ataque contra 3 puestos de mando del ejército ruso utilizando misiles Storm Shadow y Gormler OS, armas suministradas desde Occidente. Entre los objetivos se encontraban los cuarteles generales de las brigadas de fusileros motorizados independientes 35A y 27A, así como el cuartel general de la 2A de las Fuerzas Armadas rusas. El ataque causó graves daños a los puestos de mando de las fuerzas rusas. Los misiles Gormley OS, suministrados por Estados Unidos, tienen un alcance de unos 70 kilómetros y se disparan desde el sistema HIMARS, lo que permite a las fuerzas ucranianas atacar posiciones rusas con mayor precisión. Aunque Rusia ha encontrado formas de neutralizar algunos tipos de municiones y misiles guiados de precisión, Ucrania sigue utilizando los misiles Storm Shadow suministrados por el Reino Unido, que tienen un alcance de hasta 250 kilómetros. Estos misiles permiten a Ucrania atacar objetivos militares rusos en Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.
En agosto, el Telegraph informó de que el Reino Unido apoyaba en secreto a Ucrania en el uso de los Storm Shadow para golpear territorio ruso. Sin embargo, este apoyo no se ha hecho público debido a la preocupación por la reacción de Estados Unidos. Ucrania lleva tiempo expresando que las restricciones al uso de armas de largo alcance proporcionadas por Occidente están obstaculizando su esfuerzo bélico. Estados Unidos ha declarado que permitir que Ucrania ataque en profundidad en territorio ruso podría provocar una escalada de la situación. Recientemente, el intento de Ucrania de obtener el derecho a atacar en territorio ruso fue bloqueado por el presidente de Estados Unidos, que temía que esto condujera a un conflicto más amplio entre Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, los ataques contra Crimea han continuado, porque Occidente considera que Crimea es una anexión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Tras destruir la flota naval rusa y hacer retroceder a las fuerzas del Kremlin en Crimea, el ejército ucraniano espera prepararse para retomar la península con el apoyo de sus aliados. Es innegable que Ucrania avanza con paso firme en su intento de recuperar Crimea, una década después de que Rusia se anexionara la región en 2014. Se esperan avances más significativos para finales de año, según los expertos militares. También cabe señalar que el ejército ruso lleva años cavando trincheras en Crimea y convirtiendo el popular centro turístico europeo en un centro militar. Pero las operaciones de las fuerzas especiales ucranianas en los últimos 2 años han debilitado las capacidades logísticas y de preparación para el combate del Kremlin en Crimea, según un nuevo informe del Atlantic Council publicado el jueves. El Consejo Atlántico publicó su informe sobre Crimea. Dicen que Ucrania está socavando gradualmente el control de Rusia sobre Crimea, y esto es algo muy importante. Dicen que con la atención internacional centrada en los avances rusos en el este de Ucrania y el ataque de Rusia a Kursk, es fácil pasar por alto los importantes acontecimientos que están teniendo lugar en el sur de Crimea. En 2024, Ucrania ha logrado una serie de éxitos estratégicos en la península ocupada por Rusia y sus alrededores. Estos acontecimientos merecen más atención y podrían determinar el resultado final de esta guerra. Desde principios de año, Ucrania ha atacado más de una docena de objetivos clave en la península de Crimea que desempeñan un papel fundamental en la estrategia militar de Rusia y el sur. Esto incluye ataques a bases aéreas, estaciones de radar y puntos de comunicaciones rusos, junto con la destrucción de muchos sistemas de defensa antiaérea rusos. Paralelamente al debilitamiento por parte de Rusia de su fuerza aérea y su infraestructura de comunicaciones en Crimea, Ucrania también lanzó ataques navales de ruptura, destruyendo muchos buques de la flota del Mar Negro. Aunque al principio se dijo que Ucrania no tenía muchas posibilidades de librar una guerra naval a la altura de Rusia. Sin embargo, el hecho de que Ucrania utilizara una combinación de vehículos aéreos no tripulados y misiles antibuque, hundió e inutilizó cerca de 1/3 de toda la flota rusa. Esto obligó a Rusia a retirar todos sus buques de guerra restantes de Crimea por su propia seguridad. En julio de 2024, la Armada ucraniana informó de que los últimos buques de guerra rusos también habían caído en el cercano mar de Azov. Y eso fue un revés para Rusia. Una derrota estratégica para Rusia en Crimea. Recordemos que la razón por la que Rusia se anexionó Crimea en 2014 fue que les preocupaba que un nuevo gobierno pro-occidental no les permitiera seguir alquilando Crimea, la península de Crimea y la ciudad portuaria de Sebastopol. Y esa es la situación en el campo de batalla. Vamos a discutir los graves efectos de esta guerra, así como predecir lo que podría suceder en el futuro. Esto nos ayuda a comprender el panorama general de la guerra, ya que el ejército ucraniano sigue luchando por mantener cada palmo de terreno contra la presión del ejército ruso. Al mismo tiempo, el conflicto no es solo una historia de batallas, sino también un desastre humanitario. Millones de personas se han visto afectadas por la guerra, y muchos refugiados han tenido que abandonar sus hogares en busca de seguridad. Las condiciones de vida de los habitantes de las zonas asoladas por la guerra son cada vez más difíciles. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Cruz Roja intentan proporcionar ayuda,
Pero la realidad es que la necesidad de ayuda es cada vez mayor, mientras que los recursos son limitados. El apoyo de la comunidad internacional está desempeñando un papel muy importante para que Ucrania mantenga su fuerza de combate. Las armas avanzadas, junto con la ayuda financiera de los países occidentales, han contribuido en gran medida a la resistencia de Ucrania a la presión militar de Rusia. El suministro de armas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados no solo ayuda a Ucrania a reforzar su capacidad defensiva, sino que también crea condiciones favorables para que el ejército ucraniano pueda llevar a cabo contraataques eficaces en respuesta a los ataques del adversario. La situación económica también es un factor que no puede pasarse por alto en el contexto actual. El conflicto ha causado graves daños a las economías tanto de Rusia como de Ucrania. Rusia se enfrenta a una serie de sanciones internacionales, mientras que Ucrania ha sufrido graves consecuencias infraestructurales y financieras. Esta convulsión ha creado un panorama económico difícil, obligando a ambas partes a buscar soluciones viables para recuperarse y garantizar la supervivencia en medio de las tensiones de la guerra. No solo eso, la situación política de ambos países también está experimentando muchos cambios. Los gobiernos ruso y ucraniano se enfrentan a presiones internas, a medida que se complica la actitud de la población ante la guerra. Los fracasos en las operaciones militares y la pérdida de vidas pueden provocar el descontento popular, obligando al gobierno a reconsiderar sus estrategias. La región de Crimea, uno de los puntos más calientes del conflicto, también está siendo testigo de notables acontecimientos. Tras los ataques ucranianos contra objetivos militares rusos, hay indicios de que el control de Rusia allí se está erosionando gradualmente. Esto no solo afecta a las capacidades militares de Rusia, sino que también abre oportunidades para que Ucrania se acerque a recuperar el control de la región que perdió en 2014. Sin embargo, la guerra de Crimea no es solo una guerra, también es una cuestión de honor y orgullo nacional. Los continuos esfuerzos de ambas partes sugieren que la situación seguirá siendo tensa por el momento. El apoyo occidental podría suponer un punto de inflexión para Ucrania, pero también plantea el riesgo de una escalada del conflicto. Además, se están debatiendo acaloradamente los escenarios para el futuro del conflicto. Los analistas militares han hecho muchas predicciones sobre la posibilidad de ataques a gran escala o incluso de negociaciones de paz. La evolución de la situación dependerá de muchos factores, entre ellos la respuesta de Rusia a los contratiempos, así como la capacidad de Ucrania para mantener la presión y conseguir apoyo internacional. Por último, no podemos olvidar que es esencial encontrar una solución pacífica a este conflicto. A pesar de lo complicado de la situación, los esfuerzos diplomáticos continúan. El apoyo de las organizaciones internacionales será un factor importante para promover la paz y la estabilidad en ambos países. Y esperamos que un día no muy lejano esta guerra termine, trayendo la paz tanto al pueblo de Ucrania como al de Rusia. Y aquí termina el video de hoy. Gracias por ver nuestro video. Si encuentra útil este contenido y desea actualizar más información, análisis y comentarios perspicaces sobre la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia, así como sobre otros temas interesantes, suscríbase hoy mismo al canal. Tu apoyo es la motivación que nos impulsa a seguir desarrollándonos. Nos vemos pronto en los próximos videos. Hasta pronto.